y llegó el momento de nuestra columna quincenal aquí en Radio Universidad. Estamos hablando de la columna de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, en el que tratamos distintos temas relacionados con las leyes, ¿sí? Qué cosas a veces desconocemos de nuestros derechos y que tenemos que conocerlos para poder reclamarlos, por supuesto. Aquí al lado mío, a mi derecha, está el doctor Guillermo Rafaniel, el secretario de Cultura de Amajunlam, y lo saludamos. ¿Cómo anda? Muy bien, Camila, buenas tardes. Qué lindo, hace mucho siento que no lo veo, como que pasó mucho tiempo. 15 días. Ah, siento que pasó cada más. 15 días. Pasan muchas cosas. Sí. Lo extrañamos. Sí, bueno, yo también, estoy muy a gusto siempre acá. Bueno, ¿qué trae para el día de hoy? Yo adelanté un poquito recién, lo spoileé un poquito, pero usted lo explica mejor. Bueno, gracias. Hoy nos acompañan, como digo siempre, para ilustrarnos el doctor Juan Andrés Delfino y el doctor Daniel Bacre. Juan es secretario del Juzgado de Familia número 4 de acá de La Matanza. Trabajó también en su momento en los Juzgados de Familia 3 y el Juzgado de Familia número 10. Es doctorando de esta casa de estudios también. Y nos acompaña también Daniel Bacre, que es auxiliar letrado del Juzgado de Familia número 3 local. Son conocedores del tema que nos van a exponer hoy, que el tema que nos proponen para hablar un rato es el rol del Poder Judicial frente a la violencia familiar, intervención, límites y desafíos. Un tema de todos los días, cotidiano. Bueno, doctores, bienvenidos. Yo les voy a decir Juan y Daniel, Perfecto. porque estamos en otro ámbito. Les damos la bienvenida y bueno, les voy a pedir si pueden hacernos una introducción, contarnos un poco para quienes estamos medio fuera de tema. Bueno, muy bien. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y por compartir este espacio. Justamente vamos a hablar de lo que es la violencia familiar, un tema que vemos a diario, tanto en los juzgados como en toda la sociedad, lamentablemente, ¿no? Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 12.569 con sus diversas modificaciones con el paso del tiempo, pero es muy importante esta ley porque es aquella que define qué es la violencia familiar, qué se entiende por violencia familiar. Y por violencia familiar entendemos a toda acción, omisión, abuso que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual y o libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque esto no configure un delito. Bien. ¿Por qué es importante esta definición? Justamente porque es una definición que es bastante amplia e incorpora varios tipos de violencia. Y a su vez también porque define la misma ley cuál es lo que se entiende por grupo familiar. Y al ser extenso la posibilidad del grupo familiar, permite que pueda denunciar una persona que se encuentra en pareja actualmente, o también podría denunciar a una expareja, se encuentre en matrimonio o en una unión convivencial o en una simple relación de hecho, y también permite que quien pueda denunciar sea tanto la víctima como un familiar que haya tomado conocimiento de la violencia, como también faculta a otras personas, a terceros, que no estén inmersos en ese círculo de la violencia o en esa situación. ¿Eso antes no era de esa manera? Hay otras leyes a nivel nacional que no permiten que se denuncie si uno es un tercero al proceso, digamos. Es decir, yo veo que mi vecino le está pegando a mi vecina y puedo intervenir. Exacto, lo puedo denunciar. Eso está bueno para que, creo que muchos desconocen eso, ¿no? Muchas mujeres generalmente, tienen miedo, porque después sabe que viene la reprimenda también. Es decir, encima me denunciaste. Sí. ¿No? Y te agrego algo, si me permitís, José, que a veces hay relaciones tóxicas donde se naturaliza determinado tipo de convivencia o situación de violencia. Sí, eso seguro. Entonces a veces dentro de ese núcleo familiar no se advierte o no se llega a entender o se naturaliza que determinada situación de violencia ocurre porque tienen que ser las cosas así. Entonces por ahí un vecino, un familiar, un tercero dice, mira, esto no está bien que ocurra y puede hacer la denuncia. Sí, nos llegan diariamente denuncias, las cuales vemos que interviene un patrullero en alguna situación, levantan actas de procedimiento y no se elevan las denuncias y se forman los expedientes judiciales de violencia familiar. Eso lo vemos diariamente y es importante que la gente haga este tipo de denuncias porque posiblemente las víctimas a veces les ocurre que no por su iniciativa no realizan las denuncias, porque están en ese círculo o espiral de la violencia familiar. Lo naturalizan. Pasan muchos años y siguen en la misma situación, y eso es
es un trabajo que hay que hacer desde la sociedad misma, ¿no? Porque esto también es... No solo se naturaliza, pienso, sino también se las obliga a seguir estando en ese ámbito. Porque lo digo, lo pienso en términos de violencia económica, por también, ejemplo, claro. ¿no? Sí. Donde no se trata de que ella no quiera o no reconozca que evidentemente, y digo ella como puede ser un niño también, ¿no? Una familia, reconozca que hay una situación de violencia, sino que efectivamente no puede hacer nada para salir de ahí. Tal cual, sí, tal cual. Sí, eso es una de las cosas o los motivos por los cuales por ahí no denuncian, o por ahí denuncian y después se arrepienten. Vemos eso constantemente, hacen denuncias y por ahí o se reconcilian, ya sea porque tienen motivos patrimoniales, tienen la intención de, bueno, piensan por un segundo, hice la denuncia y el otro día dicen, no, mejor no me conviene hacer la denuncia porque, no sé, yo vivo del sueldo de mi pareja, entonces se arrepienten. Claro. Y vienen al juzgado pidiendo levantar esa denuncia o dejar sin efecto. Y es donde el juzgado toma conocimiento de eso y dice, no, pará, acá hay algo motivó a hacer la denuncia. Viniste golpeada con un... Claro, ahora no me nos puedes ha decir que pasado, no pasó nada. tal cual, viene con el ojo todo lastimado y bueno. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo se procede? Ahí nos va a contar el doctor. Bueno, justamente ahí es muy importante la visión justamente humana. Sí, es muy importante la visión del juzgado, del juez y de las personas que en ese momento atienden a la persona cuando se acerca al juzgado. Se la escucha, se observa. Justamente los juzgados de la provincia de Buenos Aires cuentan con un equipo interdisciplinario, con psicólogos, con trabajadores sociales, que van a escuchar a la víctima y bueno, van a observar si realmente es un hecho que se denunció y que no configura un hecho de violencia, o si hay un hecho de violencia y detrás existe algo más y está... Muchas veces nos ha pasado que ha venido una persona a desistir de la violencia justamente porque le había acompañado el agresor. Claro. Entonces, por eso justamente en un momento donde... Eso. Claro, Sí. es un momento donde la inteligencia artificial está tan de moda y la vemos muchas veces en las propagandas. Muchas de las propagandas que vemos en la televisión son hechas por inteligencia artificial. Me pregunto si esto se puede, de alguna manera podría ayudar. Y por el momento la respuesta es que se necesita el ojo humano justamente para estos temas. En cuanto a las denuncias, cuando, las denuncias ingresan ya sea por la Comisaría de la Mujer, la Fiscalía, de que está en turno, a través de, a veces nos ingresan denuncias también por las escuelas, ¿sí? Situaciones con niños. Que y una ahí, maestra se da cuenta y... Tal cual. Entonces, en ese caso interviene el servicio local de los menores de acá, local de acá de San Justo, por ejemplo, de Matanza, depende de la municipalidad, que tiene un vínculo con nosotros a través de disposiciones judiciales, le damos intervención a ellos y trabajan el tema, pero por fuera del juzgado, porque es un organismo aparte, depende de la municipalidad, pero también laburan con nosotros, digamos. ¿Son muy burocráticos esos procesos? Y hay burocracia, eso es uno de los límites de lo que encontramos uno de los límites y desafíos. Existe la burocracia como en cualquier ámbito administrativo, lamentablemente. En esto particularmente, bueno, yo mi madre fue directora en un colegio hace muchos años y le pasaba de situaciones de vulnerabilidad de los chicos, ¿no? Donde se detectaban este tipo de cosas y los pasos para poder, desde una denuncia, eran tantos, ¿no? Que a veces hasta se perdían en el tiempo un poco, ¿no? Eso genera un desgano en la víctima, ¿no? Claro. Y posiblemente una continuidad de lo que es la violencia familiar en la familia. Sí, es algo que es uno de los límites y desafíos que tiene la justicia en tratar de romper con esa burocracia. Y hay varias herramientas para romper con eso, como concientización. Líneas como el 144. Claro. Porque siempre algo que aconsejamos desde el juzgado es: está muy bien la denuncia, hay que hacerlas, hay que ir a la comisaría, se puede denunciar tanto en comisaría de la mujer, cualquier comisaría, o en los juzgados, ya sea de paz o juzgado de familia. Pero es muy importante que si la situación es un hecho grave que está sucediendo ahora, se llame primero al 911. Claro. ¿Sí? Porque es quienes están para poder
acudir rápidamente ante el hecho que está sucediendo, ¿no? No puedo dejar de pensar, perdón, Gallo, ya te dejo. No puedo dejar de pensar en la cantidad de gente también, no solo capacitada, sino atenta, ¿no? Sí. Porque, digo, vos me mencionabas ahí al juez, me mencionabas no sé, el policía que va también, ¿no? O el docente que está, todos tienen que ser personas que sean realmente observadoras de la situación. Sí, tal cual. Es muy importante que sea así, porque si no, si fuese distinto esa situación, supongamos un policía que mira para otro lado una situación de violencia, y la violencia se sigue generando en el vínculo familiar y no se rompe eso que se tiene que romper. Entonces continúa la violencia y no se corta, el espiral sigue. Y bueno, la perjudicada la víctima en ese caso, y los niños. Y además, no, está bien. Hay algo que es importante. Somos periodistas, queremos preguntar. Queremos. No, hay algo que es importante, porque Sí. hablando de los tiempos y demás, yo le quería preguntar a Juan, si hay algún plazo, una vez que se verifica, digamos, uno de estos hechos violentos o graves, si hay un plazo, digamos, que corra, que imponga un tiempo mínimo básico para disponer alguna medida urgente, ¿no? A ver. Uno de los tiempos, Doc, ¿cómo dijo? Si hay un plazo, Para creo que la un ley, hecho. claro, no, creo que hay un plazo que contempla la ley para disponer las medidas urgentes cuando se verifica Sí. una situación de este tipo de violencia, ¿no? Sí, al momento de ingresar la denuncia, sí, el juez tiene que, o se le solicita al juez a través de la denuncia, medidas cautelares. El juez tiene 48 horas para resolver. Ahí está. De la medida cautelar que se le está solicitando. Esas medidas cautelares, para que se entienda de una forma simple, pueden ser, por ejemplo, exclusión del hogar de la persona agresora, ¿sí? ¿Una perimetral? Claro, un perímetro, También, que se dice exacto. perimetral, Sí. perímetro de seguridad, perímetro de exclusión, que es lo mismo, básicamente. ¿Se controla eso? Perdón que Sí. que te interrumpa, porque me contaba una vez el director de una escuela donde iba mi hijo, me decía, yo no sé con qué problema le fui, algo de algún problema interno del nene con otro compañero, y él me decía, yo te entiendo, lo vamos a seguir y demás, pero imagínate que yo acá tengo 3 perimetrales que controlar. Digo, ¿le corresponde al director de la escuela que tal persona no se acerque a su hijo, a uno de sus alumnos? Digo, ¿cómo se controla todo eso? Y dentro del ámbito educativo, obviamente el director es, en la institución, dentro de la institución Sí. es el responsable, ¿no? Obviamente, claro. Imagina que 500 pibes saliendo al mismo tiempo, 300, no sé. Claro. Tener No. que andar viendo a ver si está el padre escondido por algún lado. Digo, debe Y ser pasa difícil también. que no, por ahí en esa situación no habría otra forma de controlarlo, porque si no se tendría que poner un patrullero en la Claro. puerta. Llegado ese caso, ser muy grave la denuncia, Claro. o bueno, buscarle otra opción a la situación. Igualmente ante el incumplimiento de esta persona, si se verifica que justamente esta Sí. persona ha incumplido con el perímetro de seguridad o con la exclusión dispuesta por el juzgado, ¿sí? Se le da inmediata intervención a la justicia en lo penal, Ujú. porque en ese caso se estaría incumpliendo una orden de un juez, lo que Claro. ya constituye un delito. Sí, un delito. Bien. Entonces, muchas veces cuando una persona se acerca a mesa de entradas, lo que se le suele decir es que está muy bien que denuncie, pero está bien también que luego continúen con esa denuncia y que los incumplimientos vayan a esa se vayan denuncia. denunciando. Porque muchas veces uno dice, bueno, denuncio y hago 10 denuncias y va a ser peor. No, quizás es peor que tenga una denuncia con muchos incumplimientos Claro. para no ir multiplicando los casos. Claro. Y bueno, Y en algún momento leíste también que son hechos de violencia sexual. Muchas veces se entiende que una pareja, por ser pareja, tiene la obligación de tener relaciones sexuales con su pareja y todo lo demás. Digo, esto no es así. Digo, ¿se puede denunciar a alguien que, no sé, anoche vino, me agarró, me violentó? Sí, se puede. sí, se puede denunciar y justamente como va a haber un delito, en este caso, en el ejemplo, se le va a dar inmediata intervención hacia la justicia en lo penal para que investigue mirá, es más grave todavía. Para que investigue, claro, para que investigue la comisión del delito. Sí. Ujú. Hay cuestiones, como lo manifestaba el artículo 1 de la ley, que no constituyen delitos, pero que igual quedan protegidos por la ley. Y también, bueno, hay otros que configuran delitos que por eso se le da intervención inmediata a la justicia en lo penal. Por lo que preguntaba Cami, ¿es tan grave la violencia verbal, la violencia económica como la violencia física? ¿Tiene todo un mismo... Sí, son diferentes tipos mismo de... catálogo, digamos. Sí, son todos diferentes tipos de violencia, pero... Calculo que algunas deben ser un poco más complejas quizás a la hora de detectarlas, de comprobarlas exactamente, pero...
En realidad, la víctima pudiera hacer la denuncia por cualquiera de esos motivos, o sea, cualquier tipo de violencia, ¿no? El análisis, obviamente, uno no está en ese momento, en esa situación, salvo que esté, porque se entiende que es dentro de la familia, el seno familiar. Pero bueno, supongamos como el primer ejemplo que habíamos hablado, que se escuchan gritos a través de un vecino en la casa de al lado, bueno, ahí tenés un testigo. Igualmente, para lo que es denuncia, cualquier persona va a la comisaría, se la denuncia y se le toma la declaración y la medida que solicita. No necesita en ese momento ese tipo de prueba. ¿Tienen alguna estadística para comentarnos? Sí, Porque justamente, pienso en las denuncias, pienso en efectivamente los casos que terminan llegando a buen puerto, ¿no? Por así decirlo. Sí. ¿Cuáles son los datos que tienen? Bueno, mirá, existe un registro de violencia familiar que es elaborado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que sirve como herramienta para, prevenir, erradicar la violencia familiar. Y es público, son públicos estos datos. Y te podemos brindar la información como que en Matanza, en el año 2010, ingresaron, solamente en Matanza, 8.305 denuncias, y ahora en el año 2014, el año pasado, 15.000. O sea, se nota mucho el incremento. ¡Wow! Sí. Yo te iba a decir al revés, digo, con toda la información que hay, Sí. con la concientización y todo lo demás, pensé que tendrían que haber bajado la cantidad. Yo Es que hay creo un que tema. se genera un Claro, efecto inverso, ¿no? Como que termina habiendo una escalada mayor. Sí. Como que, Es que no sé cómo yo explicarlo. entiendo, a ver, corríjame si me equivoco, pero entiendo que se visibilizó este tipo de inconvenientes y la gente se animó a denunciar. Eso también, porque había No una es que eso respuesta. crecieron los delitos, o los hechos, sino que crecieron las denuncias. Claro. Claro, exacto. Porque hay ok. un tema, claro, probablemente antes existía este problema también, pero no era visible, se decía, bueno, hay una Sí. discusión o qué sé yo, un caso que, a ver, para diferenciar, siempre lo que es violencia física por ahí es más fácil de demostrar que otro tipo de violencia, pero está la violencia donde, por ejemplo, no se le permite a la mujer juntarse con las amigas o con sus familiares, no Sí, una vez. claro, obvio. Eso es Un violencia, montón. si es O la reiterado ropa, o sistemático. Entonces eso con el tiempo puede constituir violencia y puede formar, sin llegar a ser delito, puede llegar a formar parte de tipo de denuncias. Y esas cosas se han hecho visibles y se Sí, denuncian por hoy en día. supuesto. Pero Antes no. también hay un efecto que es más en términos sociológicos, que es de propia resistencia de los lugares donde se genera la violencia. Que es el aumento también en términos violentos de lo que sucede en los hogares. Me quedaba pensando en cómo afecta quizás el tema de los recortes en determinados programas, ¿no?, que se han dado en el marco nacional, particularmente en lo local. ¿Cómo afecta eso a la hora de llevar a cabo un caso, no? No, es los programas y la concientización que se tiene que hacer con la sociedad es un factor muy importante para poder romper con lo que es violencia familiar. Y es una traba con la que nos encontramos muchas veces. Claro. Con Daniel, en mi ingreso al Poder Judicial, fuimos compañeros en la mesa de entradas, que es el primer cargo con el que uno ingresa al Poder Judicial. Y muchas veces nos pasaba que llegaba una víctima de violencia a la cual había llegado hasta ahí, pero no sabía bien qué medida podía pedir, o simplemente había ido a la comisaría, denunció algo, y bueno, dentro de la comisaría el policía le intentó decir, bueno, cuál es la mejor medida para ese caso. Por eso la intervención de cada juzgado con la persona cuando viene es ver cuál es la medida idónea para esto. Claro. Porque muchas veces piden, hay un perímetro de seguridad, pero viven por 500 metros, sale esa medida, por ejemplo, o por 300 metros, y quizás el demandado vive a 300 metros. Claro. Entonces, ¿cómo se hace en ese caso? Claro. Entonces, por eso es, la visión de cada caso en particular. En particular, sí, claro. sí. Y bueno, la concientización siempre es uno de los factores más importantes. Sacando quizás el tema de la violencia de pareja. Uh-huh. ¿Qué otro tipo de violencia ven muy presente en las denuncias? Pienso, no sé, de un padre a un hijo, de una madre a un hijo. No sé. Sí, tal cual. Existe violencia hacia los hijos, hacia los mayores, ¿Sí? adultos mayores. Claro. Sí, claro.
Sí. Todo eso comprende lo que es violencia familiar y está regido por la ley. Sí, el maltrato que a los mencioné. viejos debe ser también durísimo. Sí, todo durísimo en realidad, todos los temas. No, todo, pero digo, tanto los chicos como... Bueno, todos son indefensos Sí, en sí, estos no, casos, pero pero sí. entiendo que se debe dar esto de querer sacarle la plata a la jubilación, Tal cual. Es el todo, yerno o la nuera con el padre de su pareja. Y son todos los temas que hablamos recién, son todos temas, como habíamos hablado con el doctor, que sensibilizan cuando uno los lee o cuando uno trata a la persona que atiende. Cuando ingresa la denuncia. ¿Sí? Yo conocí 2 casos y creo que son los menos, que son excepciones, pero les pregunto si hay más que eso. De violencia de pareja mujer a su pareja hombre, al revés de lo que estamos habituados. ¿Hay? Sí, Mirá. sí, hay, sí. O sea, Se alguno toman, se va a agarrar, ¿viste? Esto de decir, No. no. se Digo, toman de la misma forma, en las mismas comisarías de la mujer y de son la más familia. psicológicas, digamos. ¿Cómo? Son más psicológicas Muchas que veces físicas. es de otro tipo. No, no puede es- ser. ¿También puede ser también. física? Sí, Mirá. puede ser física, sí. Puede ser hasta con lesiones. Mirá. Sí, no, no hay distinción de sexo en cuanto a denuncias. Existen y hay. Por ahí es la minoría. Sí, por eso. Porque, lo por sabemos. que la ejemplo, gran mayoría ahora es- que comentás eso, tengo unos datos estadísticos acá referidos a eso, que habla de... Bueno, acá. Hombres que denuncian, digamos, ¿no? Claro, hombres que denuncian, sí. Bueno, tenemos primero, las edades de las denuncias, se desprende que las edades de las víctimas generalmente son entre 22 y 39 años, la mayoría, ¿no? Mirá. De La los datos mayoría estadísticos. jóvenes, digamos, por decirlo de Claro, alguna entre manera. 22 y 39. Esto resulta de un 49% del total de las denuncias. O sea, de todas las denuncias a nivel provincial, el 49%. O sea, que es la son- mitad. Tal cual. La mitad de la denuncia es gente que tiene menos de 40 años, entre 20 y 40 años. para Claro. decirlo de alguna Y manera. después, la relación entre víctima y persona denunciada, exnovio, exconviviente, expareja, son la mayoría de las denuncias. ¿Sí? De parejas. De pareja. De parejas. Y después, con referido a... Acá, ¿este es? Sí, creo que es un género femenino, la víctima es un 78%, Ahí tenés. 8 de cada 10 y denuncias son masculino Y- 22%. Y masculino 22%. mujeres. Sí, hay una minoría, pero hay. Mira, pero claro, 8 de cada 10 son mujeres. Es un montón. Digo esto, y además con todo lo que se avanzó en ese sentido, ¿no? Bueno, esto Lo cuando que habrá hablamos de sido los esto datos, hace ¿no? 20 años atrás, ¿no? Esto también me parece que es importante también cuando hablamos de los datos y desde algunos lugares se habla, ¿no? De, bueno, a los hombres también nos hacen cosas, ¿no? Pero digo, bueno. Por eso yo lo pregunté con un montón de pluritos y le Sí, sí. dije, no, es que se pero agarren de está esto, bien, pero hay- ¿sabes qué? Perdone, me voy a Pero poner queda bien en mi rol un poco feminista, Feminista, dirían sí, algunos. Pero también esto tiene que ver con la cultura machista, porque es el hombre que no se anima porque le van a decir que es También, sí, un claro. cagón, ¿me entendés? Sí, Un sí, montón sí, de sí, cosas, ¿no? Que, bueno, pero yo que te voy a maltratar tu mujer, ¿qué sos? ¿Viste? Como, bueno, toda esta construcción que se hace alrededor también de las masculinidades Sí, no, y yo que de alguna manera No. evitan que también puedan ir a denunciar una situación de violencia. Bueno, a mí me pasó esto, yo digo, hace 20 años atrás, un compañero de trabajo que venía lastimado y me decía, me pegó mi mujer. Claro. ¿Y qué decíamos nosotros? Con una mentalidad distinta hace 20, 30 años. No, este anda en algo raro, se peleó con uno, andás a ver en qué anda, no sé cuánto, hasta que se terminó separando, terminó denunciando, pero de verdad era así, por eso son los menos los casos, pero hay. Y Hay. después, lo que dice Cami también es cierto, digo, muchos deben tener ese machismo incorporado. Que no es les permite cultural ir a igual, denunciar. Sí, todos claro. lo tenemos incorporado un poco. Hay algo que es interesante, me parece, si por ahí Juan o Daniel nos pueden comentar, que por ahí en un marco de violencia familiar, o sea, puede haber una propiedad que sea de alguna de las personas convivientes en el lugar, que puede ser el agresor, y en esos casos que el agresor sea el titular de la propiedad en donde se genera situación de violencia, ¿eso le permitiría a él excluir a todos los demás? O digo, esto puede funcionar de otra manera, no sé si se entiende la pregunta. A Sí. ver si... Porque es interesante este tema también. Bueno, en el marco de esta ley lo que se va a buscar siempre va a ser proteger a la víctima. ¿Sí? Proteger a la víctima del hecho grave que está inminente, que está sufriendo por lo que está pasando. Entonces, justamente el juzgado lo que va a analizar es ordenar en ese caso la exclusión del hogar si es un hecho violento, o sea, si la persona está sufriendo víctima, sin evaluar el caso de si es el titular de la propiedad o no. Justamente no se abre a prueba este expediente, porque es un expediente que, como refería Daniel, en 48 horas se adopta esta medida. Entonces,
justamente se va a proceder a la exclusión del hogar de las personas violentas para que, bueno, que pueda quedar la víctima a resguardo ahí, se dictará un perímetro de seguridad y luego se analizarán las cuestiones de fondo en otros expedientes. Correcto. Se entiende, ¿no? O sea, Sí, claro. aunque digan, yo soy el dueño y de acá no me pueden sacar, no, si hay violencia, si es el responsable de violencia, por más que sea el dueño, el juez Se lo puede puede sacar. disponer una medida para sacarlo, para excluirlo y dejar en la propiedad a las víctimas. Claro, Esposa, hijos, digamos. Aunque la relación sea corta, de hace poco tiempo. Sí, no hay problema en cuanto a eso, a que Ok. sea una pareja, una expareja, que la relación sea de... Claro, porque por ahí me imagino en una situación en la cual, vamos a poner un caso, una mujer hace un año que está viviendo en la casa de su nuevo conviviente y dice, no me voy, si lo denuncio ahora me van a echar de acá porque hace menos de un año que convivimos, eso no es ninguna traba para hacerlo. No, como son medidas provisionales, medidas cautelares, son por un cierto tiempo, pueden ser 30, 60, 90, 180 días, eso lo dispone el juez, porque son cautelares provisorias, de alguna forma ¿Y decirlo. qué pasa si a ver, imagino una situación donde los padres le pegan a los hijos, los maltratan y demás, digamos, y un vecino ve y le dice, che, le están pegando a los pibes, voy y lo denuncio. ¿Qué se hace con esos chicos? Porque ahí no es que se pueden ir con uno de los dos. Claro. Ahí la violencia Y es... en ese caso particular puede llegar a ser que intervenga la policía, ¿sí? Y en ese momento de aviso al Ministerio Público, o sea, a la Fiscalía. Bueno, menores, por Claro, ejemplo. por ahí puede ser que sea, supongamos, la noche o el tarde. No tiene muchos lugares donde acudir. Claro. Sí hay hogares, hay refugios donde pueden ir, pasar la noche provisoriamente, o en ese momento pueden llegar a contactarse con un familiar, un tío, amigo, conocido, que le brinde la asistencia durante ese día. Y después Y después el juzgado... después se decidirá verá si lo se demás. Se lo saca, no se lo Exacto. saca. Claro. Es Bien. una cuestión de evaluación. Perfecto. Antes de terminar, algo que les parezca interesante o importante señalar. No, dejar bien en claro que ante cualquier duda las víctimas pueden llamar al 144. Ahí le van a brindar un asesoramiento las 24 horas del día. Son atendidos por psicólogos, trabajadores sociales, personas que lo van a orientar. También pueden acudir a los juzgados de familia, porque también los orientamos ahí. Y cualquier organismo, en realidad, las comisarías de la mujer tienen gabinetes especializados en el tema. Las comisarías de la mujer pueden acudir ahí. Y bueno, Recordar que ante un hecho grave, primero llamar siempre al 911 para poder estar a resguardo lo más rápido posible, ¿sí? Que es lo que se busca. Y hay algo que por ahí me parece interesante destacar. Por ejemplo, el caso del vecino que escucha una situación de mucha violencia en un ámbito familiar donde hay chicos que no ve solución. Dice, esto no puede seguir así, pero yo tampoco me quiero involucrar en una causa. ¿Se puede hacer una denuncia, por ejemplo, con reserva de identidad? O sea, en una presentación. Sí, exacto. La ley permite la reserva de identidad y justamente es esto, es muy importante poder denunciar. Ya vimos que la ley era súper amplia en cuanto a las personas que lo pueden hacer y es justamente para esto, porque muchas de las cuestiones de violencia suceden en el marco de la intimidad y muchas veces la víctima no puede denunciar. Bien. Espectacular. Muchísimas gracias. Muy amable. A ustedes. A ustedes. José. Gracias, doctor Guillermo Rafaniero. Le agradecemos también, espero decir bien los apellidos. Doctor Juan Andrés Delfino, secretario del Juzgado de Familia número 4 departamental, y el doctor Daniel Bacre, ¿está bien? Sí. Auxiliar letrado del Juzgado de Familia número 3 local. Les agradecemos muchísimo. Espero nuevamente recibirlos en otra oportunidad. Gracias, doctor. A ustedes, por favor. A ustedes. Y nosotros nuevamente...